en relación al objetivo número 16. En cuanto a la especialidad que él está manejando, precisamente como perito de criminología, y en breve se le va a dar el uso del micrófono a la licenciada Rocío García para que nos lea su semblanza. Igual, Rocío, si gustas iniciar, por favor, adelante. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias, amiga. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Es un gusto tenerlos aquí nuevamente. Y bueno, pues hoy me toca presentar al doctor Eleuterio Tobo Morales. Él es de México. Él es doctor en ciencias forenses por el Consejo Académico de Docencia e Investigación Transversal AC. Maestro en Derecho y Ciencias Penales, maestro en Criminalística, perfilador criminal y victimólogo, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Bienvenido, doctor. Adelante. Bien, muchas gracias. Pues es un placer estar acá con ustedes. Muy emocionado y también pues muy contento también de ver las ponencias que han sido desarrolladas de mucho nivel. El tema de hoy que abordamos pues es acerca de la igualdad de género en relación al acceso de oportunidades, equidad, legalidad y justicia. Cuando hablamos de igualdad de género, bueno, pues estamos hablando de una igualdad entre todos los que integramos los estados nacionales, ¿sí? Cuando hablamos de igualdad de género, estamos hablando principalmente, básicamente, de mujeres, de niñas, que constituyen la población mundial. Entonces, como consecuencia del total de la población mundial, podríamos estar hablando de la mitad del potencial, ¿sí?, para la producción. La mitad de ese potencial en todos los estados nacionales que integramos planeta Tierra, ¿sí?, principalmente, que generamos producción económica, industrial, ¿sí? Hablamos de un sistema económico principalmente, y demás, o sea, 50 y 50%. Además de ser la igualdad de género un derecho humano fundamental, pues es imprescindible que exista para lograr sociedades pacíficas, que se respete, que se garantice, que se reconozca, ¿sí? El potencial humano, ese pleno potencial humano, aquellas capacidades de desarrollarse de forma sostenible, pues van a contribuir con esa igualdad de género, en que todos como nación, como naciones, contribuyamos básicamente a desarrollo nacional sostenible, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de igualdad de género, también podríamos hablar, aquí nada más me aboco a comentar lo que es hombres, mujeres, niñas. También está una comunidad lésbico-gay, la cual no la abordé, pero más sin embargo, con toda seguridad, en alguna otra oportunidad que tengamos, pues vamos a hablar de ello, que es también una comunidad que contribuye, ¿no?, al desarrollo nacional, al desarrollo social sostenible. Entonces, cuando hablamos de igualdad de género, además de ser esto un derecho humano fundamental, porque cada una de las constituciones de las naciones lo prevén como un derecho humano, ¿sí?, pues entonces es inherente a uno como persona. Y en consecuencia, todas las autoridades dentro del ámbito de sus competencias, pues están obligados a difundir, a respetar, a garantizar, ¿sí?, los derechos humanos. ¿Cuáles son estos derechos humanos? Vuelvo a insistir, son precisamente todos aquellos derechos que nosotros como seres humanos vamos a tener de manera implícita. Todo lo que nos es inherente, todo lo que tengo yo alcance. Pues entonces sí estoy hablando de todo lo que yo tengo a mi alcance, pues estamos hablando de trabajo, estamos hablando de educación, estamos hablando de competencias laborales,
estamos hablando de todos los ámbitos de desarrollo nacional sostenible, ¿sí? Estamos hablando del derecho a la vida, a la dignidad humana. En la mayoría de las constituciones de todos los estados nacionales siempre van a privilegiar esto, la dignidad humana, que se respete la dignidad humana, ¿sí? Y en relación al género, ha habido un vacío muy grande en el respeto precisamente a esta dignidad humana, con vejaciones, con no reconocimiento de derechos, ¿sí? Con una gran limitación de oportunidades. Entonces, ha existido esto desde un origen y se ha luchado precisamente por... Una disculpa, no se ve su presentación, ¿eh? Nada más se ve lo que es la pantalla de programas que tiene. A ver, la vuelvo a cargar. Ahí se ve. Ah, bien. Bien, bueno, entonces continúo. Cuando hablamos de igualdad de género, decía que estamos hablando de un derecho humano fundamental, inherente a la persona humana. Todos tenemos las mismas oportunidades, los mismos derechos, las mismas obligaciones. Y ha habido una pugna incesante precisamente a través de la ONU y de muchos organismos, ONGs, organismos no gubernamentales, para que se haga valer esta igualdad, este derecho humano de la igualdad de género. Entonces, comentaba que pues, está demostrado que el empoderamiento de las mujeres estimula la productividad y el crecimiento económico. Cada vez vemos que las mujeres van adquiriendo más lugares, ¿sí? Dentro del desarrollo social, ¿sí? Dentro del desarrollo económico, el desarrollo educativo, institucional. Y es algo que han ido logrando a través de la lucha incesante y por supuesto de las instituciones que han estado también abocados, ¿sí? A lograr esta finalidad, a ese reconocimiento precisamente de la igualdad, a ese reconocimiento de oportunidades. Desafortunadamente aún todavía queda mucho recorrido para alcanzar la plena igualdad. Y esa plena igualdad de derechos, de oportunidades entre hombres y mujeres, todavía se ve limitada en algunos lugares. Sin embargo, está la lucha incesante para que se vaya logrando y de esa manera establecer ahora sí estados nacionales igualitarios, en donde todos realmente tengamos esas mismas oportunidades. Cambié de diapositiva, me indican si sí se cambió, por favor. La igualdad de género se incorporó a las normas internacionales de los derechos humanos mediante la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General el 10 de diciembre de 1948. Desde ese tiempo, pues ya tenemos precisamente esa incorporación, ¿sí? De igualdad de género. Entonces, desde 1948, la Organización de las Naciones Unidas ha empezó desde ese momento a establecer programas, a difundir precisamente la igualdad. La ONU, en su artículo primero, ¿sí? De esta carta, nos habla principalmente de la cooperación internacional, de esa cooperación internacional que se da para el desarrollo y para el estímulo del respeto a los derechos humanos. ¿Cuáles son esos derechos humanos? Vuelvo a insistir, todos aquellos que son inherentes a uno como ser humano. No podemos renunciar a ellos y todas las autoridades están obligadas a reconocernos. A las libertades, por supuesto, ¿sí? De todos, sin hacer ningún tipo de distinción por motivos de raza, sexo, idioma, religión. Para poder lograr la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, o en posiciones de liderazgo, en la toma de decisiones, en todos los niveles precisamente de gobierno, se debe de atender la igualdad entre todas las personas que integramos la sociedad. Y esto, como lo comentaba, ha venido siendo una lucha incesante
para poder establecerlo dentro de esos mandatos normativos que cada constitución de cada orden nacional tiene. Conseguir la igualdad de género, empoderar a las mujeres, a las niñas, aún siguen siendo tareas pendientes en nuestra época. Son estas y constituyen el mayor desafío en materia de derechos humanos del mundo. El propio Consejo Económico y Social de la ONU fundó la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer como el principal organismo internacional para la creación de políticas dedicadas exclusivamente a la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Entonces, pues, ha habido mucha atención por parte de la Organización de las Naciones Unidas en cuanto al tema de la igualdad de género, en cuanto a la igualdad en relación a la participación en todos los aspectos de la vida pública de los estados nacionales. Hoy en día vemos ya mujeres gobernadoras en los estados, ya vemos presidentas de naciones, el Estado de México gobernadoras, ¿sí? Diputadas o diputados, senadoras, ¿sí? Entonces ya estamos viendo la participación mayor de la mujer en todos los temas políticos de las naciones. Nos enteramos en los noticieros que en las elecciones nacionales de ciertos países están fungiendo en lugares estratégicos en las direcciones para las rectorías nacionales mujeres. Entonces sí, ese empoderamiento se ha ido dando para poder establecer la igualdad de género, que es un reto para la actualidad, para esta modernidad. Vemos cada día más empoderamiento, pero todavía falta mucho para poder establecerse, ¿sí? Y para poder lograr precisamente muchos otros fines que se tienen como objetivos equitativos precisamente en las vidas nacionales de cada nación. En el año 1979 la Asamblea General aprobó lo que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Esto que a menudo se describe como una Carta Internacional de Derechos Humanos para las Mujeres. Entonces, ese afán de la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Asamblea General, de terminar con violencia, con discriminación, ¿sí? Con exclusión, ¿sí? Ha estado presente y se va tratando de garantizar, y lo vamos viendo, ya lo tenemos latente cada día, cada momento de la vida que se va dando en la historia de la humanidad. La discriminación está todavía presente en muchos países. Se lucha día a día con las distintas formas de discriminación. Nosotros, en el trabajo, en lo particular, en el trabajo que yo realizo en muchas ocasiones, en las investigaciones para emitir dictámenes periciales, en los asuntos legales, en los procesos penales, vemos discriminación, ¿sí? No solamente por el hecho de ser mujer, vemos discriminación por el hecho de ser una persona originaria de un pueblo originario, lo que también ya ha cambiado de nombre, porque originalmente era indígena, un pueblo indígena, y eran personas originarias de comunidades indígenas. Lo vemos en los procesos penales, como todavía, por el hecho de ser una persona de origen y habla de una comunidad originaria, se ve la discriminación para la mujer y para el hombre. Para cuando son intérpretes, si son intérpretes mujeres en los procesos legales nacionales e internacionales, prefieren a un hombre todavía, como si no tuviéramos todos la misma capacidad de discernir, de expresar, de conocimiento.
cuando ante la ley por mandato normativo todos somos iguales y tenemos los mismos derechos y obligaciones y podemos tener el acceso a todos los campos laborales también en igualdad de circunstancias. Entonces, cuando hablamos también de igualdad de género, también esta forma de desigualdad se da mucho con la discriminación y en todas las formas de discriminación, profesional o académica, comercial. En los 30 artículos de esta convención define explícitamente la discriminación contra las mujeres y establece una hoja de ruta de acción nacional para poner fin a tal forma de discriminación. En 1985 tuvo lugar en Nairobi la Conferencia Mundial para el examen y la evaluación de los logros del decenio de las Naciones Unidas. ¿Perdón? Vamos a ir de rodillas. ¿Alguien habló? Disculpe. No, adelante, doctor. El micrófono lo silenciamos. Bien, gracias. En esta conferencia mundial celebrada en Nairobi en 1985, precisamente se aborda la igualdad, el desarrollo y la paz, ¿sí? Y se hace la evaluación de los logros del decenio de las Naciones Unidas para la mujer. ¿Qué logros se han obtenido? ¿Qué avances se han tenido? ¿Sí? ¿Hasta dónde se ha ido llegando ya con toda esta difusión de la igualdad de género, del empoderamiento de la mujer? Al mismo tiempo, 15,000 representantes de organizaciones no gubernamentales, los llamados ONGs, participan en un foro casi a la par. Ahora, la cuarta conferencia mundial sobre la mujer, celebrada en Beijing en 1995, va más allá de Nairobi, de la celebrada en Nairobi en 1985, 10 años atrás. La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing reivindica los derechos de la mujer como derechos humanos, ¿sí? Y se comprometió a llevar a cabo acciones específicas para asegurar el respeto a estos derechos. Y por si no nos queda claro todavía cuáles son esos derechos humanos, pues son todos los inherentes a mí. Vuelvo a insistir, hombres y mujeres, todos tenemos los mismos derechos. Además de los derechos humanos, también muchas cartas nacionales de derechos, o muchas constituciones, la gran mayoría, si no es que casi la totalidad, refieren que esas constituciones contienen los derechos humanos, reconocidos por la Constitución de la que se está hablando y por los tratados internacionales de los que cada país también forma parte, porque no todos los tratados internacionales van a ser también tomados en consideración y van a ser obligatorios en todos los estados nacionales, solamente en aquellos en los que se es parte, que se han firmado, ¿sí? Que se han ratificado por sus órganos de gobierno también internos nacionales. En nuestro país, en México, todo tratado internacional que firma el Ejecutivo lo debe de ratificar el Senado para que pueda ser obligatorio tomarlo en consideración. Y en nuestro país, en México también, los derechos humanos, en su artículo primero, dice que son los que contiene la Constitución y que además contienen garantías para la protección de estos derechos humanos. Dentro de esas garantías para la protección de los derechos humanos son dos puntos más que vienen en el programa, estamos desarrollando brevemente, que es el principio de una igualdad, equidad, legalidad, justicia. Son principios implícitos en cada Carta Magna, en los numerales que integran cada constitución. Esos son principios que se deben de cumplir. Son principios que están presentes y que se deben de respetar, porque en el momento que no se respetan, pues entonces se estaría violentando cada constitución, el mandato constitucional, y estaríamos en retroceso. Entonces, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing
reivindica esos derechos de la mujer como derechos humanos y se compromete además a llevar a cabo todas las acciones necesarias para asegurar el respeto de los derechos humanos. Y entonces vienen muchas también reformas constitucionales para poder establecer los derechos humanos, ¿sí?, como un derecho humano de todos los que integramos la sociedad y del Estado para respetarlos, para reconocerlos, para difundirlos, para garantizarlos. Y ahí tenemos el acceso a la justicia, el acceso al trabajo, que luego lo podemos analizar desde derechos humanos o derechos normativos en cuanto al alcance que nosotros tenemos para acudir a ellos. El derecho al trabajo. Tenemos derecho al trabajo todos, hombres y mujeres, a percibir el justo por nuestro trabajo, a no realizar un trabajo sin la justa remuneración, ¿sí?, a que cuando acudimos a solicitar la intervención de un órgano de justicia en materia penal, por ejemplo, ¿sí?, pues a que se nos reciba nuestra denuncia, nuestra querella, nuestra queja, nuestra comparecencia, que se nos reciban testigos, que se nos dé la oportunidad de defendernos, que se nos dé la oportunidad también de ofrecer medios de pruebas, desahogarlas para todos, hombres y mujeres. Y el órgano de control, que va a ser un juez de control, un tribunal de enjuiciamiento, un tribunal de juicio oral, también de manera plural, por hombres y mujeres. Cuando anteriormente solamente veíamos también jueces hombres, ahora ya tenemos juezas mujeres, ministerios públicos mujeres, ¿sí? Las instituciones protectoras de derechos humanos también se han abocado mucho a la defensa de estos derechos, ¿sí?, precisamente tutelando lo contenido en la Carta Magna, ¿sí?, haciendo valer lo previsto también de la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU hasta las convenciones que ya mencioné. Muchos con toda certeza lo conocemos, pero lo que no, pues ahí están precisamente elementos medulares que sirven para cuando nosotros podamos solicitar en el país en el que vivamos el respeto a un derecho humano que se me ha vulnerado en relación a la igualdad de género. Bueno, puedo recurrir a estos ordenamientos internacionales, ¿sí?, ante estos mandatos, ¿sí?, que han trascendido fronteras precisamente para que se me respeten los derechos. Y de ahí, cuando no se respetan, pues entonces acudimos ante también instituciones de orden internacional, como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí?, y más. La Convención de la Condición Jurídica y Social de la Mujer será el principal órgano internacional intergubernamental dedicado exclusivamente a la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Y es necesario entonces que las mujeres y que los hombres y que todos conozcamos estas comisiones, estos ordenamientos, estas convenciones, para que también podamos nosotros prever cuáles son los alcances y las limitantes. Porque vemos también todo el tiempo que en esa exigencia por el cumplimiento al respeto de nuestros derechos, se violan otros. Y entonces, algo que en materia de derecho y en materia pericial le llamamos control social, pues hace acto de presencia, y es cuando se vuelve a conocer, pues de más vejaciones, de más violaciones a derechos. Bueno, todos debemos de conocer entonces nuestros alcances y nuestras limitaciones. Cuando nosotros vivimos en estados de derechos, con derechos positivos escritos, pues entonces estamos obligados en esos estados de derecho a vivir, sí, cumpliendo las normas. Esta comisión de la que estamos hablando desempeña una labor crucial en la promoción de los derechos de la mujer. Por ejemplo, documentar la realidad que viven las mujeres en todo el mundo y también elaborar normas internacionales en materia de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. Hablar de igualdad de género, hablar de este tema tan bonito, es dedicarle sesiones y sesiones y hablar posiblemente de puntos concretos
mi exposición ante ustedes hoy es en un orden general para posteriormente, posiblemente, explicarlo de manera particular. Ahora bien, cuando abordamos estos temas y precisamente lo que ha hecho la Asamblea General de las Naciones Unidas en torno al tema de igualdad de género, nos damos cuenta que ya hay muchas asambleas y que hay muchas actividades que se han ido desarrollando. El 2 de julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas votó unánimemente la creación de un único organismo de la ONU encargado de acelerar el proceso sobre la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. La nueva entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres se denominó ONU Mujeres. Fusionó 4 instituciones y organismos internacionales. A manera de incisos, numeramos a esas cuatro unidades que se fusionaron, las instituciones: el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, la División para el Adelanto de la Mujer, la Oficina del Asesor Especial por Cuestiones de Género y el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer. Se funcionan en lo que ahora a esa entidad se le denominó, a partir de esta fecha, ONU Mujeres. Y ahí está todo el trabajo que ha hecho la Organización de las Naciones Unidas en torno al tema. Uno de los temas, y porque es uno de los problemas principales que se presentan en relación a la igualdad de género, pues precisamente es el tema de todo lo que se debe de proponer para la eliminación de la violencia hacia las mujeres. Es un tema importante, trascendental, que lacera el tejido social vulnerable de nuestra sociedad, porque todos los días nos encontramos precisamente de distintos tipos de violencia hacia la mujer. Se han entablado ya tipos penales, como lo es en nuestro país el feminicidio, en el cual pues ya se ha establecido de manera legislativa precisamente cuáles son los elementos del tipo penal que se deben de reunir para poder establecer esto ya como un delito. En relación a una pregunta, en un momento nos pregunta si en cuestión de las lesbianas se puede también hablar de equidad de género, de igualdad de género. Les comentaba que en relación a la comunidad lésbico-gay, que son también derechos que han ido obteniendo, que también han sido abordados por instancias internacionales, ¿sí? Estamos hablando también de una situación de género. Sin embargo, también lo precisé en un comienzo de mi exposición, que yo no lo abordé y que solamente me enfoqué a lo que es la igualdad de género a las niñas, ¿sí? En relación con los hombres. Sin embargo, sí lo referí, de que amerita, por supuesto, un abordaje en una ponencia, en una sesión posterior, ¿sí? Para que también lo pudiésemos exponer de acuerdo también a las distintas posturas que todos pudiésemos tener, ¿sí? Como seres humanos, por supuesto que somos sujetos de derechos y de obligaciones. Como seres humanos, todos, ¿sí? No se ha trascendido a hablar con un tipo de distinción, porque pues, recuerde que en diapositivas anteriores precisamente hablé de discriminación. Al no darle a la comunidad lésbico-gay también una importancia en cuanto a esta trascendencia de lo que se refiere al empoderamiento, llamémoslo así, o lo llamo yo así, ¿sí? Del ser humano, entonces habría algún tipo de discriminación y estaríamos estando en contra totalmente de mandatos normativos internacionales y nacionales. Pero bueno, sería así nada más lo breve que comentaría, como simple reflexión, pero sí amerita un abordaje mayor o en concreto a ese punto. Y regreso a lo que estaba señalando, que se requiere también ya de erradicar la violencia hacia las mujeres.
todos los días vemos todavía muchas acciones contrarias a la tutela de los bienes jurídicos de las mujeres. El sistema de las Naciones Unidas continúa presentando especial atención al problema de la violencia contra la mujer porque se da en muchas formas. Se da violencia económica, lo que ya le llamamos en muchos códigos también familiares, en códigos civiles, la violencia familiar. Lo que era o sigue siendo para algunos lugares violencia intrafamiliar. Y lo que implica, que se ha ido ampliando más todo lo que implica la violencia intrafamiliar, incluso abarcando más también aspectos de aquellos que se encuentran en algún tipo de relación o de relación familiar, como los que viven en concubinato, como los que viven en noviazgo, o los que vivieron en determinado tiempo y época también teniendo una relación sentimental, pero que también ya tienen algunos derechos como accesos a pensiones de alimentos y demás. Esos son los reflejos que vemos en nuestros códigos, en nuestros estados nacionales, plasmados ya precisamente compromisos que se han tenido, ¿sí?, en el sistema de las Naciones Unidas, ¿sí?, en las diversas asambleas que se van llevando a cabo anualmente, periódicamente, para el abordaje de estos problemas y de estos temas, y que ojalá y nos interesara más para que estuviéramos pendientes a todas las actividades que lleva a cabo la Organización de las Naciones Unidas, ¿sí?, las asambleas que se van instituyendo para el abordaje de la temática en relación a la igualdad de género y a toda el equilibrio para la vida armónica en sociedades, ¿sí?, y que vayamos estableciendo lo que es la finalidad de una paz social. En septiembre del año 2017, la Unión Europea y la ONU unieron fuerzas para lanzar la iniciativa Spotlight, una iniciativa global y plurianual orientada a eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. Ahora bien, en conmemoración ya a la lucha por la igualdad, se estableció la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Se establece. Pero la ONU conmemora otros días internacionales dedicados a dar a conocer diferentes aspectos de la lucha para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Temas que todos los días los escuchamos en la radio, los vemos en la televisión, los vemos en las calles y que sigue creciendo. Primera, el 6 de febrero se celebrará el Día Internacional de Tolerancia Cero con la mutilación genital femenina. El día 11 de febrero, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Número 3, el 19 de junio, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos. El 23 de junio, el Día Internacional de las Viudas. 11 de octubre, el Día Internacional de la Niña. 15 de octubre, el Día Internacional de las Mujeres Rurales. Son días que se han ido estableciendo precisamente para conmemorar esa lucha por la igualdad de género. Cuando hablamos de la igualdad de género, pues hablamos de legalidad, porque pues la mayoría siempre vivimos en estado de derecho. Eso lo decía en un principio. Cuando nosotros vivimos en estados de derecho, pues entonces existe una obligación de que nosotros vivamos también cumpliendo las normas y que el Estado, como precisamente a través de esa separación de poderes, bueno, el correspondiente, en nuestro caso en México, legislativo, pues elabore las normas. El Ejecutivo también puede elaborar normas y seguir con el proceso legislativo, los pasos del proceso legislativo, para que se establezca el marco normativo del Estado con el cual se va a regir la vida de todos, porque vivimos en un Estado de Derecho. Y entonces, si vivimos en un Estado de Derecho, todo tiene que estar realizado con legalidad. Esto quiere decir que todo lo que se haga debe de estar conforme a derecho, conforme a lo marca la norma, como lo establece la ley. Por eso legalidad. Todos los actos, todas las determinaciones que dicta la autoridad deben de estar debidamente fundadas y motivadas. Y así es como generalmente lo conocemos. Todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado, porque de acuerdo también a
a las reformas constitucionales y procesales que se han dado con la inclusión del sistema, de sistemas jurídicos nacionales, como es el sistema de justicia penal acusatorio adversarial, ¿sí? Que está ya prácticamente en todos los países de América Latina, pues entonces vamos a encontrar que si no se llevan a cabo actos de autoridad debidamente fundados y motivados, se incumplen dos principios o dos garantías, dos derechos fundamentales, dos derechos humanos que se han elevado a rango constitucional, lo que es presunción de inocencia y debido proceso. No se está cumpliendo con las reglas de un procedimiento. Y esto va para todos los procedimientos administrativos, mercantiles, judiciales, laborales. Se debe de cumplir con un debido proceso. Porque entonces estaríamos ante una justicia selectiva. No habría igualdad, ¿sí? Cada quien haría lo que, como le decimos también a los peritos, de acuerdo a lo que su leal saber y entender le indica. Y por ahí no es. Todo lo que refiere a la autoridad, todos los actos de autoridad, todas sus determinaciones, todas las soluciones debidamente fundadas y motivadas. Si no hay una violación a esos derechos humanos, y entonces dentro del aparato normativo que existe en cada entidad federativa, en cada estado nacional, hacemos valer distintos recursos que existen previamente establecidos para hacer valer las constituciones y que se respete en este caso la legalidad. El derecho al trabajo justo, derecho al salario justo, derecho a la propiedad, ¿sí? Derecho a la posesión, derecho a un juicio justo, derecho a la no discriminación, a la educación, al comercio, al trabajo decente. Entonces, todos esos son derechos que nuestros marcos normativos de cada estado nacional están presentes y que por supuesto se deben de cumplir. Si no, pues entonces al violentar ese derecho humano, al no haber igualdad, legalidad, equidad, justicia, pues se recurre a organismos todavía nacionales o internacionales para hacerlos valer. ¿Sí? Si no se sustenta ni se justifica alguna acción de alguna autoridad, no hay legalidad. La autoridad violenta nuestros derechos, violenta el derecho humano, ¿sí? De todos los gobernados. Cuando hablamos de legalidad. En cuanto a la legalidad como valor, son creencias, valores, normas, acciones que incentivan a la población a creer en un Estado de Derecho. Debo de poner el ejemplo para que todos sigan ese buen ejemplo. ¿Sí? Si habláramos un poco a lo mejor de otra materia, de lo que es de criminología o psicología, cuando se habla del aprendizaje social, y hablamos de la familia, ¿no? La célula básica de la sociedad. Lo primero lo aprendemos en casa, entonces lugares violentos en donde no se respeta la dignidad humana a la mujer o a la niña, pues eso van a aprender. Eso es lo que se aprende en la adolescencia, en la juventud, en la adultez. Pues tenemos personas que van a presentar una conducta desviada, que a lo mejor no llegue a tanto al ser una conducta delictiva, pero sí puede serlo, ¿sí? Entonces, por eso, cuando hablamos de legalidad, no se queda nada más con el ámbito del derecho, sino que también desde la casa, desde la familia, comencemos desde también la iglesia, la escuela, yo lo llamo así, los principales células que nos educan, que son la familia, la escuela, de amigos, ¿sí? La sociedad, la iglesia también, ¿sí? Y demás. El Estado es el órgano rector. Esas creencias, esos valores, esas normas, si esas normas sean sociales, sean de urbanidad, sean de etiqueta, sean jurídicas, sean religiosas, ¿sí? Van a incentivarnos, van a incentivar a todos a creer en ese Estado de Derecho, a rechazar las injusticias. La legalidad como valor permite apreciar el respeto e interés del ordenamiento jurídico por parte del pueblo, de quienes aplican la ley. Por eso es tan importante ello, que se inculque esto desde los más pequeñitos, para que vayamos desde ahí fomentando la igualdad, ¿sí? La igualdad de género, la equidad.
¿sí? En todas las oportunidades mencionadas, que son económicas, educacionales o institucionales, ¿sí? Educativas, laborales. Equidad, que equidad lleva relacionado con justicia. Y cuando hablamos de equidad, la equidad se caracteriza por el uso de la imparcialidad para reconocer el derecho de cada uno, ¿sí? Se va a utilizar un sistema de equivalencia para ser iguales. Eso significa equidad. Es una forma justa de la aplicación de derecho, de darle a cada quien lo que le corresponde. Una norma se adapta incluso a una situación en la que está sujeta a criterios de igualdad y de justicia siempre, ¿sí? Una de esas grandes luchas que combate todos los días el hombre es la abolición de la discriminación en ambos sexos. Todos los días está en una incesante y constante lucha por la abolición de esa discriminación. Entonces, la tarea fundamental de la equidad de género es ofrecer a todas las personas, independientemente de su género, las mismas oportunidades y el tratamiento adecuado o debido para garantizar el acceso a sus derechos. Así también el uso de los bienes y servicios de la comunidad. Eso es cuando hablamos de equidad. Ya para finalizar, equidad y justicia señalaba que van de la mano. Se utilizan en muchas ocasiones como sinónimos. Hablar de justicia, remontarnos a aquel el romano llamado Ulpiano, quien decía que justicia era dar a cada quien lo que es suyo, dar a cada quien lo que se merece. Equidad y justicia son dos valores que coexisten, no siendo posible su separación. Van unidos, ligados, muy ligados uno al otro. A la equidad y a la justicia es algo a lo que aspira cualquier sociedad civilizada, ¿sí? La equidad y la justicia la vamos a ver desde el derecho positivo plasmado en los ordenamientos jurídicos, como lo vamos a ver también en las determinaciones que se dan por creencias, por usos y costumbres que prevalecen muchos en muchos estados nacionales, ¿sí? Para que cada quien reciba lo que merece, para que cada uno de nosotros tenga lo que alcanza, de acuerdo a esa legalidad, de acuerdo a esa equidad, de acuerdo a esos otros principios que siempre van a estar implícitos, que van a ser seguridad, ¿sí? Equilibrio, ¿sí? Principios, como decía hace un rato, derechos humanos. Las constituciones nacionales los prevén. Garantías, que son las garantías que también prevén esas constituciones nacionales para el pleno respeto a los derechos humanos. Y luego vienen los principios. Entonces vamos a encontrar tres conceptos: derechos humanos, garantías y principios. Los principios que se deben de cumplir para que las garantías las pueda uno hacer valer cuando no se respetan los derechos humanos de los gobernados, a los cuales tenemos acceso sin distinción de raza, credo, religión, sexo. Y bueno, pues esta es mi breve exposición de manera muy general, tocando algunos temas de la Organización de las Naciones Unidas. Ahí encontramos todo el material que requiramos nosotros para poder tener un mejor y mayor conocimiento sobre el tema de la género, sobre el empoderamiento de las mujeres, sí, sobre el respeto a la igualdad de niños y de niñas, de mujeres y de todos los seres humanos que integramos este planeta. Agradezco la atención prestada y la oportunidad, emocionado, muy contento. Este tema da para muchísimo más, para poder ir haciéndolo por partecitas, para desmembrarlo, para tomar puntos y explicarlos de manera muy amplia en relación con la materia legal, económica, social, ¿sí? De manera general con todas las áreas de vida que tenemos nosotros en nuestra vida diaria, cotidiana, en nuestras sociedades. Entonces, no sé, de mi parte es todo, ya cumplí con el tiempo asignado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Eleuterio Tobón. Una excelente ponencia, de hecho, tema muy importante hoy en día sobre la igualdad de género y en temas de justicia. Aparte de que el doctor Eleuterio
Tobón es nuestro director de atención a servicios periciales en la Asociación Cristiana Promotora de Derechos Humanos, ¿verdad? Ellos sí nos faltó comentar para todos los que requieran servicios periciales, peritajes, pues con el doctor Tobón adelante, ¿verdad? Yo creo que maneja. Sí, claro. Sí, fíjense que de lo que hago, aparte de ser docente y ponente, pues elaboramos lo que es la perfilación criminal, que también precisamente si hablamos de todo lo que es esto, equidad, igualdad y justicia, precisamente nosotros en la perfilación lo que hacemos es establecer de manera más objetiva, ¿no? ¿Cuál es el perfil de la persona que comete el hecho delictuoso o ese delito? ¿Cuál es la biografía de la persona que tenemos detenida? ¿Cuál es la persona? ¿Cuál es la biografía de la persona que pudo haberlo cometido? ¿Cuál es también, hacemos la perfilación de la víctima, lo que es la biografía de la víctima? Analizamos todo lo que son los indicios, precisamente para que no se cometan todos esos actos también de discriminación en el área jurídica, ¿no? Hacemos distintas investigaciones periciales en materia de criminalística, de campo, etcétera. Y bueno, pues agradecido por esta participación. Muchas gracias. De hecho, doctora, a ver si nos puedes dejar tu contacto, por favor, en el chat de Zoom para que lo tengan todos y todas nosotras para, pues, comunicarnos contigo para formar alianza, ¿no? Más que nada para formar alianzas contigo y adelante. Entonces, ¿alguna pregunta que deseen hacer al doctor antes de partir con dolor con el otro ponente? Nada más no se amontonen, como siempre. Oye, ¿puedo hacer una preguntita, Carla, por favor? Previo a Gabriel Saloma, sí, porque levantó la mano primero. Adelante, Gabriel. Claro que sí. Claro, sí, perfecto. Muchas gracias. Mi pregunta es breve. Doctor, ¿cómo podemos hacer para que usted mencionó que donde nos educan es muy importante, escuela, familia y demás? ¿Cómo podemos hacer para que dentro de las familias comencemos a hacer este cambio para la equidad de género? ¿Qué nos puede hablar de eso? Bien, por tradición hemos estilado decirle al niño que él no lava los trastes, que eso le corresponde a su hermana. Hemos dicho a la hermana de que esa es tarea de un hombre, esa es tarea de su hermanito, ¿sí? Desde el momento en que tenemos a nuestros hijos, o desde antes de nacer, porque el factor endógeno, que es el factor genético, también contribuye mucho a este que le llamamos aprendizaje social, tiene que ver precisamente con nuestra forma de pensar, nuestra ideología, e irle inculcando lo que decía hace un rato, valores y principios al menor. Si el menor vive en una familia disfuncional, en donde se violenta indistintamente, porque la violencia no necesariamente es del hombre hacia la mujer, también se da en remotos casos, pero sí existe de la mujer hacia el hombre, pues precisamente son esas diferencias que podamos tener, pues disiparlas en otro lugar, pero no ante la presencia de los menores. A los menores se les deben inculcar valores, y dentro de esos valores tenemos el respeto, el principal, ¿sí? Y muchos más. El respeto, la igualdad, desde ahí la igualdad, somos iguales, los niños y las niñas, mamá y papá. El reparto de tareas, y no necesariamente de acuerdo a que como eres niño te toca lo más fuerte, como eres lo más rudo, y como eres niña te toca lo más frágil, porque pues eres niña, sino que las labores que puedan desarrollar, yo lo veo así, las que puedan desarrollar, porque puede haber un niño que puede tener cierta fragilidad, que se le compliquen tareas rudas o pesadas en algunos lugares, también no en todos, y puede haber niñas que tienen también cierta facilidad para poder realizar algunas otras actividades que requieren un mayor esfuerzo, pero todo por igual, de manera equitativa, equilibrada, sin distinción, inculcando valores. Esas son las formas por las cuales uno puede comenzar a educar. Si puedo citar pues, a Sigmund Freud, que él nos hacía
una distinción de edades, así lo digo nada más para no meter terminología, ¿no? O de etapas en el desarrollo, ¿no? Desde la etapa oral, etapa anal, etapa fálica, ¿sí? Y que en esas etapas del aprendizaje del niño también no se le esté limitando, porque está conociendo, está explorando. Normar, probablemente sí se puede normar para poder encontrar la distinción entre lo bueno y lo malo, porque existe el bien y el mal, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Pero conociendo este tipo de tratamientos o de seguimientos, ¿sí? Para la correcta educación de los menores, vamos a poder tener precisamente menores muy, muy aceptables en la sociedad ya cuando estos estén en la adolescencia, y precisamente cuando nosotros en criminología o cuando llevamos a cabo algunos trabajos para poder determinar qué hizo que este joven se encuentre ya inscrito en algún tipo de delito, créanme ustedes que con las entrevistas que hacemos en los centros tutelares para menores y demás, encontramos con que la gran mayoría fueron violentados físicamente, fueron violentados psicológicamente, fueron violentados también sexualmente en la niñez, en los primeros años de su vida. Y por eso esos traumas les acarrean después trastornos, y esos trastornos se llevan se traducen a comportamiento. El comportamiento lo definimos como con dos aspectos, uno que es la forma de pensar y el otro es la conducta, o sea, lo que pienso lo llevo a cabo. ¿Y por qué pienso así? Porque así lo aprendí. Entonces, tratar de hacer lo correcto en la casa, con los niños, para poder desde ahí comenzar a establecer la igualdad de género, el respeto precisamente a la persona que está a mi lado. Eso es lo que le podría decir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Eleuterio y Gabriel Saloma, por la interacción y participación. Vamos con Ramón Morales y nos vamos con una pregunta más de Anabel Romero, por favor. Ramón, adelante. Sí, muchas gracias a licenciada Carla. Pues muchas gracias por la ponencia, señor Ramón. Es muy interesante todo lo que ha expuesto. Aquí hay una coyuntura, un tema interesante, que es un punto que me llama mucho, mucho la atención. Estamos trabajando por acá también en un proyecto muy lindo con los jóvenes. Estamos a punto de iniciarlo y ahora después de las vacaciones. Hay un punto por ahí que me llama la atención en el trámite, ¿verdad? Para los jóvenes en la igualdad, equidad de género. Este sería mi comentario, señor Tobón. Al momento de hacer trámites de servicios o algún asunto que requieran los jóvenes, o en este caso en la equidad de género, hay un punto que me llama la atención. ¿Hay quien no lo merezca esos servicios? Esa sería mi pregunta, señor Tobón. Bien, decíamos o hablábamos ahorita de esta ponencia de que en cuanto a la igualdad, en cuanto a la equidad, a la justicia, en cuanto a todas las garantías a las cuales nosotros tenemos acceso, en cuanto a todos esos derechos también que nosotros tenemos y que tenemos de manera implícita, tenemos el derecho, por supuesto, al trabajo, a las oportunidades. Se da el caso de que el Estado y las instituciones reglamentan precisamente cuáles son los lineamientos que se deben de seguir y cumplir para poder formar o pasar a ser parte de esas instancias, esas instituciones, ¿sí? Esas áreas de trabajo, de educación, de participación, de deporte y demás, porque lo vemos todos los días. En el momento en que se le excluye a alguien, lo dije, todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado, tentado y justificado. Si no aprobó un examen de conocimiento, si no aprobó un examen psicométrico en cuestiones de un sistema nacional de seguridad pública en México, los procedimientos y exámenes de control y confianza, pues entonces existe la posibilidad de que no sea admitido en el área en el cual pretendía accesar, pero se le debe de dar la oportunidad de capacitarse para que en una oportunidad posterior lo intente nuevamente. Porque si no se hiciera de esa manera, existiría discriminación.
esa es la situación que ocurre, de que se debe de cumplir con los requisitos, que cuando no se cumple, existe entonces la forma de excluir o de prescindir. Cuando se cumple y no se admite, pues entonces podemos recurrir a instancias legales, instancias protectoras de los derechos humanos, por ejemplo, para poder decir que se me ha vulnerado un derecho y que ese derecho es el que, en el caso concreto de nuestro país en México, que prevé el artículo 5 de la Constitución, el artículo 1 de la Constitución, párrafo 5, que es la prohibición de la discriminación, la no discriminación. No se debe de discriminar a nadie. Claro que sí, señor Tobón. Creo que me quedó claro ese punto, ¿verdad? Porque me llamaba bastante la atención, pero tiene una lógica, ¿verdad? Que hay que estar calificado en todos los procesos para que esto no ocurra, ¿verdad? Ser excluido y que sea como ese punto importante, ¿verdad? Que sea, Claro. que merezca ¿verdad? Esa oportunidad. Entonces me queda claro, por supuesto que hay lineamientos que tienen que ser respetados, por supuesto. Gracias por esa explicación, señor Tomán, muy bonita explicación, gracias. Sí, sí, claro, y como lo decía, lo reitero nada más breve, desde la Organización de las Naciones Unidas se ha establecido de que todo acto de autoridad esté debidamente fundado o motivado. Yo lo digo, yo le agrego, sustentado y justificado. Si no está debidamente fundado ni motivado, pues entonces es un acto ilegal, irregular, y puede uno acudir a las instancias legales para hacer valer nuestro derecho que nos fue vulnerado. Así mismo, muchas gracias. Muchas gracias a Ramón, muchas gracias al doctor Eleuterio. Por favor, Anabel Romero, y nos vamos con el micrófono a la licenciada Miriam para que nos concluya la ponencia del doctor. Adelante, Anabel. Muchas gracias. Bueno, el comentario y la pregunta van son justo como de esta procuración de la equidad y del acceso a las oportunidades para todos. En mi caso trabajo con personas sordas y hace poco tuvimos el caso de una chica que fue violentada en Nuevo León y pues ella era de acá del estado de Hidalgo. Al momento en el que ella trata de acudir a encontrar una respuesta y una solución para su problema, pues se topa con, para empezar, el que no encontraba intérpretes, que en las instituciones nadie la podía recibir, nadie la podía atender porque no conocían el idioma, no conocían la lengua de señas, y en el momento en el que, bueno, ya acude con nosotros para que la apoyemos con la interpretación, nos encontramos en las instancias que, no, pues es que es de otra jurisdicción, no corresponde, y pues vaya, toda esta parte un tanto burocrática donde se ven violentados estos derechos y este acceso que ella debería de tener. Sí, sí, claro. Bien, que bueno, yo voy mucho a Hidalgo, voy luego a Tula o a Pachuca, luego ahí tengo asuntos. Sí, en relación a este problema, fíjese, desde un mandato constitucional, en el artículo 20 de la Constitución, en el apartado C, que es los derechos de la víctima, ahí dice derecho a un intérprete. Entonces, ¿quién? Traductor o intérprete, ¿no? Así lo dice. Sabemos que el intérprete va más allá nada más de decirle de lo que se está hablando. Tiene que ver con otros derechos humanos, como es precisamente algo que se le llama identidad, ¿sí? De una persona que habla su misma lengua, que probablemente conoce sus usos, sus costumbres, tradiciones, no nada más es el lenguaje. Por eso tan importante que dentro de estos intérpretes de preferencia sea alguien no que aprendió nada más su idioma, sino que sea alguien de su comunidad, y es un derecho humano. Está en la Constitución, el artículo 20, en el apartado C, ahí está uno de ellos. Si estamos hablando de la parte imputada, también es un derecho humano, porque todos somos iguales ante la ley. Y ahí están estos principios que hablábamos de igualdad, de seguridad jurídica, de equidad, ¿sí? De legalidad. La Constitución, y entonces, si la Constitución aparece normado por esta, y aparte la ley reglamentaria de este 20 constitucional, que es el Código Nacional de Procedimientos Penales, para el imputado, decía de manera en el código, la Constitución Política de nuestro país, el artículo 20, apartado B. Y para ambos, para la víctima, para el imputado, vamos a encontrar en los artículos 9 y en el 113
del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Ahí vamos a encontrar también precisamente los derechos, y ahí viene este derecho a un intérprete. Y este derecho del intérprete o del traductor, porque el traductor nada más es aquel que le traduce un texto, y el intérprete, ya dije, ¿a qué más tiene alcance? El Estado tiene la obligación de proponer, pues, en esos casos, sí se violenta un derecho humano del gobernado, imputado, víctima, de quien sea. Y el Estado se tiene que hacer acreedor a esas sanciones también que la propia ley establece, como son procedimientos administrativos de responsabilidad, como son también responsabilidades penales, porque también las prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Carta Magna. ¿Qué Y en pasa? ese caso, ay, perdón, en ese Que caso si lo nosotros correcto, no lo ¿a qué hacemos valer, institución habría que acudir? bueno, existe en cada entidad federativa lo que es la es Comisión Nacional CN de los Derechos de los Pueblos Indígenas, lo que era la CDI, es CNDI, pero es una comisión para los derechos de los pueblos indígenas. En todos los estados del país están. De acuerdo. Sí, en este caso, bueno, digo, no, ya no acudimos en el caso en el que ya nosotros brindamos ese servicio de la interpretación por la amistad con esta persona, pero donde pues ha habido otros casos donde se ven violentadas y que en algunos casos en estas comisiones, como lo menciona, de grupos indígenas, muchas veces ha sucedido que pues ahora sí que se lavan las manos diciendo que pues eso no corresponde a grupos indígenas, que eso corresponde al área de discapacidad y entonces pues, nada más los traen de un lado a otro, ¿no? Por ejemplo. Pues ahí hay una violación al derecho humano igual consagrado en el artículo 1 de la Constitución, 5º párrafo, que es discriminación, porque esa es una de las formas de la discriminación y más aún siendo para una mujer, ¿no? Esa es una de las tantas formas de discriminación para la mujer que hay. Entonces, las fiscalías estatales y los tribunales superiores de justicia o casas de justicia tienen también todo tipo de peritos, y para eso yo también soy perito tercero o perito externo de Veracruz, de Oaxaca, de Puebla, y también para eso tienen peritos externos. Y si nosotros no hacemos valer el derecho, no los acusamos, no los denunciamos, no nos quejamos, pues entonces sigue sucediendo lo mismo y los derechos reiteradamente se siguen violentando. De acuerdo. Pues muchas gracias y pues ahí estaremos contactándolo también. Sí, Muchas gracias. cuando se le ofrezca. Sí, de hecho, muchas gracias a ambos. De hecho, en su diapositiva última del doctor, ahí están los datos del mismo. Yo creo que ya tuvieron tiempo de anotarlos. Y pues, ¿alguna otra pregunta más? Porque para acá, para Facebook Live, no hay ninguna duda, no hay ninguna pregunta, comentarios muy positivos. Y dentro del chat sub nos salta esta. De Edith Ramírez, coincido que en el seno familiar es donde debemos enseñar en primera instancia sobre la igualdad y gracias por la ponencia. Es un comentario que nos hace Edith Martínez. Entonces, si no hay otra duda previo a pasar al próximo ponente, adelante, hablar ahora o callar para siempre. Se escuchó un verbo sin esfuerzo, como siempre. ¿Nadie? Bueno. Doctor Eleuterio, muchísimas gracias por la participación, su ponencia. Vamos a hacerle enviar su reconocimiento, por supuesto. Y pues, gracias, excelente ponencia y vamos a apoyarte también con el proyecto que tienes y todo ello, si nos los permites, por supuesto. Gracias. Y pues bueno. Por supuesto, muchísimas gracias a todos. ¿Nos dejas, por favor, la compartición de pantalla para el próximo? Gracias. Muchas gracias. Entonces, pasamos con la licenciada Miriam para que nos concluya sobre esta ponencia del doctor, por favor. Y pasamos al siguiente ponente. Gracias. Adelante, licenciada Miriam. Sí, bueno, primero buenas tardes, en otros lugares buenas noches y otros buenos días. Hay buenas madrugadas. Primero quiero agradecer tu trabajo, muy interesante. Y creo que a veces, voy a ser muy simple el comentario que voy a decir, ¿no? Es muy simple el aporte mío. Cuando hablamos de equidad, de igualdad
La igualdad es que tanto el hombre como la mujer somos iguales, pero muchas veces la igualdad de que somos iguales, la misma mujer a veces no permite que la iguale en ciertas actividades. Y el hombre, ahí es cuando se empodera y cree ser más superior a la mujer y trata de llegar a los cargos como de jefes o cargos importantes en una empresa, en un país, en un organismo. Entonces, creo que la igualdad comienza desde casa, desde que el momento la mamá tiene un hijo, no importa si es dentro del vientre, si es adoptado, si es que lo trajeron. O sea que la educación empieza desde casa. En casa le tenemos que enseñar a nuestros hijos que todos somos iguales, que papá y mamá quieran una nena o un nene de la misma manera, sin importar el género, porque hoy existe el cambio de género y muchas temáticas que no vienen en el momento para hablar. Pero la igualdad comienza, creo, desde la educación en casa, luego continúa en la escuela y luego durante nuestro camino que realizamos, ¿no? Por eso siempre digo que la igualdad de género es que nosotros mismos debemos dar el par y par de cada uno. Y para darnos la prioridad y la elección de que seamos todos iguales. Entonces, creo que la educación empieza desde casa y luego se transcurre durante toda la vida, hasta el último de nuestros días. Así que te paso a vos la meta y Carla, y seguimos con el próximo expositor. Ay, se me trabó, perdón. Bueno, pues gracias, licenciada Miriam, por las conclusiones. Y bueno, pues pasando a otro, felicidades nuevamente, doctora Eleuterio, nuevamente, le reiteramos felicitaciones. Y pues pasando a otro rubro, le cedo el uso del micrófono a la licenciada Rocío García Navarrete para que nos haga favor de presentarnos a nuestro próximo ponente. Por favor, licenciada. Muchas gracias. Pues es un honor para mí presentar al siguiente ponente. Él es el doctor Diego Diegues Ontiveros de Argentina. Él es abogado criminólogo. Ayer pasó él. Es Marco Mata. ¿Perdón? ¿Perdón? Sí, el ponente que estás comentando ya pasó ayer, es Marco Mata, biólogo Marco Mata. Ah, ok. Carlita, ¿me harías el favor, entonces, por favor, de leer? Ahí te va. Ya está. Ya te lo mandé. Es que, ¿qué creen? Que estamos muy emocionadas porque ya vamos a acabar este seminario, ya lo vamos a terminar, ya es el último estirón en esta semana y la próxima. De hecho, estamos bien emocionadas por eso. Así es que te comprendemos. Claro que sí. Bueno, a ver, él es el doctor biólogo Marco Antonio Mata. Él es licenciado en biología con una especialidad en biotecnología, coordinador en curso anual de normatividad aplicable y reducción de riesgos en biología molecular. Él es mexicano. Bienvenido, biólogo Marco Antonio. Adelante. Muy buenas tardes. Sí se ve la presentación, ¿verdad? No, se ve nada más lo que dice tu escritorio, fíjate, de hecho. Ah, perfecto. Oh. A ver. Voy.
compartir. A ver, ¿ya? Sí, Marco, ya se ve, ya se ve. ¿Ya sabes? ¿Sí se escucha? Ok, ¿se escucha? Perfecto. Ok, bueno, Sí, se escucha. ok. Bueno, muy bien. El tema de hoy voy a hablar es de la preservación de los ecosistemas. ¿Qué es la preservación de los ecosistemas? Se entiende a la protección de los ecosistemas en el ámbito de las reservas naturales, los hábitats y la conservación de las poblaciones de especies en el medio natural. La conservación y preservación de un ecosistema son ambos conceptos importantes para el ambiente que nacen de una serie de necesidades ecológicas. Sin embargo, hay diferencias entre conservación y preservación. Conservar es dar un mantenimiento de cada cierto tiempo, y preservar es mantenerlo y cuidarlo en todo momento. ¿Por qué conservar los ecosistemas y la biodiversidad? Las condiciones en que se encuentran un ecosistema determinan la capacidad del flujo de energía en las redes tróficas, ya que favorecen la dinámica en el flujo de nutrientes para la supervivencia de la flora y fauna dentro del ecosistema en las que se desarrollan. La presencia y ausencia de las especies clave son importantes en las cadenas alimentarias, que están limitadas en la influencia de la transferencia de energía. El manejo de la preservación de los ecosistemas. El establecimiento de las áreas naturales protegidas constituye uno de los principales instrumentos normativos para lograr la conservación de la diversidad biológica. De hecho, es el punto de partida del derecho de protección de la naturaleza mexicano, entendiendo que por aquello de aquel cuerpo de normas jurídicas con el que se busca la conservación de los recursos naturales, la preservación y el control de la contaminación de los mismos. La legislación aplicable de la conservación de la diversidad. Las leyes que protegen estos ecosistemas es la ley forestal, la de conservación de áreas protegidas naturales, la de vidas silvestres, que establecen mecanismos de protección de la naturaleza, como las áreas de bosques y vegetación protectores y áreas protegidas del Estado. La ley de gestión ambiental es una ley que establece los principios y las directrices de política ambiental que determinan las obligaciones, responsabilidades, los niveles de participación de los sectores públicos y privados en gestión ambiental. Impacto de la degradación de los ecosistemas. La pérdida de los ecosistemas y el deterioro la pérdida de las especies y el deterioro de los ecosistemas pueden afectar los flujos y bienes de los servicios que nos proporcionan a la sociedad. Por ejemplo, la disminución de una cobertura boscosa puede generar la reducción de la precipitación a escala regional o local. En este caso puse un ejemplo, esta es una especie de ave que es el loro tamaulipeco. Es una especie endémica de México que abunda aquí en municipio. Esta especie esparce ciertas especies vegetales en ciertas regiones, ¿verdad? A su derecha, o en este mapa, vamos a ver si lo voy a ampliar. Estos dos mapas son, este mapa de la República es una comparación de la temperatura promedio a principios de este año, en donde las precipitaciones pues sí han cambiado bastante, en donde la temperatura pues sí, aquí en mi localidad, pues sí se ha incrementado bastante por la deforestación que se han incrementado en estos últimos años. La conexión de la naturaleza y las enfermedades emergentes. La integridad de los ecosistemas sustenta la salud y el desarrollo de los humanos. Los cambios ambientales incluidos por el hombre modifican la estructura de la población, de la vida silvestre y reducen la diversidad.
lo que resulta en nuevas condiciones ambientales que favorecen a los huéspedes, vectores o patógenos particulares. La integridad de los ecosistemas pueden ayudar a regular las enfermedades al promover la diversidad de especies para que sea más difícil que un patógeno se extienda o amplifique o domine. Estos son algunos factores que aumentan el surgimiento de la zoonosis. ¿Qué son las zoonosis? Son enfermedades transmitidas de animales a los seres humanos. Ahorita tenemos que la deforestación, el uso del cambio de suelo, los incendios, el comercio ilegal de poco regulado de vida silvestre, el cambio climático, la ganadería, la agricultura y la ganadería intensiva, pues ya han generado ese tipo de problemas en la salud humana. La resistencia también ha utilizado la resistencia en las poblaciones bacterianas, que cada vez las bacterias se hacen más resistentes a las medicinas, y son que si siguen estas actividades así como van a surgir nuevas, pues sí, van a surgir nuevas enfermedades para nosotros los seres humanos. Los factores que determinan sobre los ecosistemas, tenemos los factores edáficos, que son la estructura del suelo y el contenido de las sales minerales, los factores climáticos, que es la temperatura y la luz solar, y por último tenemos los factores químicos, que es el aire, el agua, el pH y la salinidad. Aquí pues tenemos que un ecosistema es el conjunto de todos los seres bióticos, de todos los seres vivos, y los factores en los que se determinan los factores bióticos, los abióticos, que son los factores ambientales, y los factores bióticos, que ya son las cadenas tróficas y todas las interacciones biológicas, ¿verdad? Conclusión. La conservación de los ecosistemas nativos favorece a las condiciones que determinan la capacidad del continuo flujo energético. La dinámica en el transporte de nutrientes son la herramienta importante, estableciendo un equilibrio ecológico que permite desarrollar interacciones biológicas positivas o negativas para fortalecer la actividad biológica de los ecosistemas. Digo, por mi parte es todo. Este tema también está un poco amplio, se puede ver mucho más, tanto a especies clave, a las interacciones biológicas que hay en los ecosistemas. Bueno, en parte ya se vio una parte ya se vio en una exponencia que se acaba de ver que di en marzo y a principios de abril. Bueno, pero pues sí, una duda, una sugerencia, una pregunta. Sí, yo tengo una, Marco. Tienes ahorita actualmente un proyecto, ¿verdad? Tienes un proyecto me parece ser que por ahí vi que tienes algún proyecto de reciclaje, de ecosistemas, algo así. ¿Nos puedes comentar un poco de ello? Porque por ahí vi que tienes algún proyecto Sí, el proyecto que se tiene aquí ay, perdón por si me tallo muy frecuente porque está muy por aquí. Sí, el proyecto es reforestar con plantas nativas de aquí de Tamaulipas, nativas de aquí, nativas de mi región. El objetivo bueno, tiene varios objetivos, bueno, ahorita no he establecido los objetivos, pero unos objetivos previos es mantener la fauna silvestre, las especies silvestres nativas de aquí de Tamaulipas, para no tener un desequilibrio ecológico, como lo hubo en el caso de Tampico, que el subsecretario de Ecología de Medio Ambiente pues introdujo una especie de pesa que no debió ser introducido, porque pues como sabemos, bueno, como se sabe, o bueno, cuando una especie se introduce, pues existe la dominancia, una competencia entre las especies nativas y las especies exóticas. Y bueno, ahorita lo que yo quiero, o lo que se busca es buscar una
una reforestación con plantas nativas, por ejemplo, el ébano, el huizache, bueno, el ébano, mezquite, el huizache también, para conservar la flora y la fauna local, para no tener un desequilibrio ecológico, aparte también tener para conservar los suelos que se están degradando, que se están desgastando, se están degradando por la deforestación, por todo lo que está viviendo aquí en mi localidad. Y la otra es, que ahorita tengo la agenda muy llena, pero sí, ahorita también he visto que hay mucho desecho sólido, envases y cosas, de buscarle un uso a esa basura. Por ejemplo, ahorita quiero hacer huertos verticales, son a base de plásticos. Y pues sí, o sea, ahorita estamos en estos proyectos, en ese tipo de proyectos en el que estamos, bueno, que estoy por hacer. Excelente, excelente, licenciado Marco, porque es muy importante pues que nos hayas platicado sobre tu proyecto, sobre todo los que viven apasionados, y no precisamente del fútbol, ¿verdad? Sino de los ecosistemas, del objetivo número 15, 14, 13, 14 y 15 principalmente, ¿verdad? Sí. Entonces, qué bueno que nos comentaste de tu proyecto, porque vamos a respaldarte con el mismo, porque es muy importante preservar las especies animales, sobre todo. Bueno, nos vamos con la pregunta de Marit. Perdón, Marco. Sí, no, es que mire, así abiertamente aquí en mi localidad le falta mucho, son muchas las necesidades que se hacen. Aquí lamentablemente vivimos una escasez de agua tremenda, y pues y con el objetivo 15 y con el objetivo 6, queremos garantizar agua sustentable, y queremos quiero que la ciudad sea más que nada sustentable, porque pues sí, ahorita el tema del agua está muy preocupante por aquí, aquí en Victoria, que es su casa, que es igual cuando quieran venir aquí. Victoria, así es, donde están los cocodrilos, no te creas. Estaban ahí los cocodrilos. Y tenemos la pregunta de Maritza. Maritza, adelante. Maritza González. Sí, buenas noches para todos. Y de felicitar al licenciado, ¿verdad? Por el aporte. Lástima que muy poquito. Me gusta mucho el ambiente. Y felicitarlo con el proyecto en relación a las especies nativas que él va a ejecutar, ¿verdad? Pero sí es de tomar en cuenta, ¿verdad? Porque un caso aquí en Guatemala, soy de Guatemala. Saludos de Guatemala. Tengo conocimiento que, muchas gracias, tengo conocimiento que en años pasados en el lago de Atitlán, ¿verdad? Que se denomina el más bello del mundo, ¿verdad? Entonces hubo un año en que introdujeron una especie que no era nativa del lago, de pez. Y parece de que hubo un problema porque afectó a otra especie. Sí. Entonces, sí es importante que se vaya incrementando en ejemplo de los árboles que sean nativos, ¿verdad? Porque muchas veces en vez de ayudar vienen a perjudicar al tipo de población, ¿verdad? Eso sería uno. Ajá. Y lo otro sería de que no sé si tienen algún proyecto en relación a concientización a las empresas, a las industrias, ¿verdad? Que en relación a la materia prima, ¿verdad? Que utiliza cada uno, independientemente de la actividad que ellos realicen, porque por ejemplo es una papelera, ¿verdad? Están acabando con nuestros recursos, ¿verdad? Lo que es los árboles, ¿verdad? Pero ¿qué están aportando estas empresas para recuperar todo eso que se está botando? Claro, importante también el tener papelería de todo tipo, ¿verdad? Pero que esto sea como que doy
sea chiquito, pero ¿qué doy, verdad? Porque esto se está complicando a nivel mundial, no sé, pero como que nos estamos quedando muy estancados los humanos porque los recursos se están terminando y es preocupante realmente. A mí sí me preocupa. Trabajo en el Ministerio de Salud, una parte ambiental y me preocupa ver la situación, como como le dijeron, nuestros gobernantes no se preocupan por la situación ambiental, ¿verdad? Y para muestra un botón lo que él representa ahí en esas gráficas, ¿verdad? Sí, sí, no. Solamente, muchas gracias. Sí, no, brevemente saludos a Guatemala. De hecho, tuve un conocido allá en Guatemala que es activista ambiental, se llama Edwin. Tuve el placer tuve el honor de conocerlo y platicar, y estábamos platicando sobre lo mismo, ¿verdad? Sobre estos tipos, bueno, no muy a fondo, como yo le digo, yo no te puedo hablar de activismo ambiental, te puedo hablar de otro tipo de cosas, pero sí, como usted platica, por ejemplo, a mí me invitan a un proyecto de minería, quieren trabajar los suelos aquí en Victoria, y como yo le digo al licenciado, oye, pero pues es que, pues si tú quieres explotar los suelos, pues es que tienes que considerar que tienes que poner algo que minimice o que a ¿cómo le dicen? Al impacto ambiental que va a tener el proyecto. Bueno, aquí en México por ley, todos tienen, cualquier empresa que quiera establecerse tiene que sembrar o tiene que plantar árboles para mitigar lo que él quitó. Desgraciadamente la política ambiental aquí se está yendo por un caño. Digo, no es por echar a ningún gobierno, ¿verdad? Pero veo las noticias y y sí, es muy preocupante, Y sí, yo también coincido con usted. También tenemos el problema de la deforestación. Y pues sí, se hacen campañas de reforestación, pero como los comento a los del municipio, es que lo que ustedes, sí está bien que hagan las campañas y plantes el arbolito, pero nada más plantan y ahí lo dejan. No hablan con los vecinos, no hablan ni con la ciudadanía. Y pues sí es importante que pues si se hacen este tipo de cosas, pues que se hablen. Y pues sí, también fíjese que no he tenido la oportunidad de tener o hacer pláticas de educación ambiental, que es muy fundamental y muy importante que se hagan estas pláticas, porque en estos tiempos, vamos a decir que difíciles, pues sí tenemos que pensar en las generaciones que vienen. Y pues sí, son cosas que sí nos afecta a todos, tanto que nos afecta, por ejemplo, allá en Guatemala, nos afecta aquí en México, lo que pasa aquí en Argentina, pues son cosas que son cosas globales, son cosas que todo tiene todo ecosistema que se altere, pues sí nos afecta en todo, ¿verdad? Y pues sí, de hecho, no he pensado en hacer empresas, no hay empresas que se dedican a producir la materia prima y luego después trabajarla. Pero sí estaría muy interesante hacer ese tipo de trabajos. Digo, no sé si resolví la duda o el comentario. Muchas gracias, sí. Bien, muchísimas gracias, Maritza y licenciado Marco. Nos vamos con el chat Zoom, en la cual nos salta a la vista, precisamente por Perla Jessica García. Dice, buenas tardes. ¿Cómo poder contribuir como sociedad para la mejora o conservación de los ecosistemas? Eso nos pregunta Perla Jessica. Bueno, para poder contribuir a la conservación de los ecosistemas,
no necesariamente es reforestar. Podemos hacer nuestros huertos, podemos sembrar lo que nosotros consumimos. Por ejemplo, hacer un huerto familiar, no nosotros en tener un huerto, tener cosecha ahí en casa, podemos hacer una contribución a la conservación de los ecosistemas, ya que la agricultura tienes que reforestar y pues se hace las parcelas, campo que se limpió, ¿verdad? Puedes hacer un huerto familiar, puedes sembrar ahí lo básico, o sea, puedes poner tomate, chile, cebolla, o sea, puedes hacer ahí varias hortalizas y pues estás contribuyendo a la conservación de los ecosistemas. Pues, sí, así. Bien, resuelta la pregunta, Perla Jessica, que la hizo. Hay comentarios bastante positivos, excelente propuesta y pues muchas gracias, excelente ponencia. ¿Alguien más que quiera tener el uso del micrófono en este momento? Nada más, por favor, no se amontonen. ¿Nadie? Bien, entonces, a ver, acá por acá vi en Facebook, ay, perdón, entré al Zoom otra vez. Acá en Facebook Live, aquí hay una pregunta. Dice, a lo mejor es relacionada con la que hizo Perla Jessica, pero bueno, ¿cómo podemos ayudar a preservar especies que se encuentran en la ciudad o cercanías de nuestro sitio de hábitat? Muchas gracias. Vale Capovilla. Ok. Bueno, tratándose de especies exóticas como los cotorritos, o sea, los loros, son aves se ven muy bonitos, ¿verdad? Pero dejándolos en sus hábitats, ecosistemas, ahí déjalos ahí, dejándolos ahí en sus ecosistemas, no consumir ese tipo no comprar ese tipo de aves, porque pues vienen mejor de procedencias ilícitas, y porque aparte de, como ahorita lo platicamos en la diapositiva, estos animales, como son silvestres, pues esos animales contraen enfermedades, y esas enfermedades, pues, por lo general, pues, son transmitidas hacia nosotros los humanos. Y pues nada más con que las dejen en sus hábitats, en sus hábitats, digo, yo nada más dejándolos así en sus hábitats, no agarrándolos, no queriéndolos quitar con jaulas, y yo sé que están muy bonitos y todo el rollo, ¿verdad? Pero pues sí está, no más dejándolos en sus hábitats, digo, así, grosso modo, a mi manera. Bien, saludos, Vale, este es del equipo de Coparmex. El comentario. De Coparmex, Vale Capilla. Saludos hasta donde estás, creo que es Tijuana, no me acuerdo dónde nos dijo, allá cerca de donde estás tú, Tamaulipas o Tijuana, no recuerdo alguno de esos dos lugares. Pero saludos a Vale. Bueno, Vale, pasamos a lo que es si no hay otra pregunta, pasamos con la licenciada Miriam Verdú para que nos concluya sobre tu ponencia, licenciado Marco, por favor. Adelante, Miriam. Hola, bueno, vuelvo a saludar. La verdad que tu exposición fue muy buena. Quiero dar 2 o 3 puntos de vista con respecto a los bosques y a los temas ecológicos. Por ejemplo, acá en Argentina está pasando un tema bastante complejo. En pleno otoño, que son etapas frías en el sur argentino, que es raro que se produzcan incendios en los bosques. Entonces, muchas veces dicen que los temas de los incendios
de los bosques son producidos por la misma comunidad que vive en el lugar para reflotar ciertos recursos y que después el Estado pueda financiar nuevas actividades o nuevas funciones. Creo que con respecto a lo que es todo medio ambiente, la ONU viene haciendo un trabajo muy interesante, ¿no? Porque, es una problemática bastante compleja hoy, ya que los tiempos del tiempo climático, debido a la situación de la pandemia, hubo muchas que por ahí en procesos en otras etapas del año, por ejemplo en primavera, no se acercaban. Los pájaros, por ejemplo, no salen en otoño y en invierno, y sin embargo, como las ciudades estaban tan desoladas, las aves salían a volar y en etapas que por ahí no son aconsejables, ¿no? Porque también les producen un daño a ellos. Entonces, lo mismo pasaba con el tema de los bosques. Había incendios en lugares del sur, por ejemplo, Argentina tenía muchos incendios en etapas que no hay, digamos, incendios, porque no hay calores. O sea que el mismo daño era producido por el hombre en circunstancias. Entonces, es como que el medio ambiente hoy está haciendo toda una movilización interna que modifica todos los vientos a nivel mundial, ¿no? La rotación de la misma luz y de la Tierra nos permite a que haya mucha modificación en el medio ambiente en el que vivimos. Así que también creo que hoy deberíamos empezar primero a nosotros mismos salir a las calles, empezar a respirar, ir reconociendo en cada minuto de respiración, ir reconociendo cada aire que respiramos, ese aire, ese aroma de esa planta. Entonces creo que el día que dejemos de sentir esos aromas de diferentes plantas o de los árboles, o cerrar los ojos y sentir los ruidos de las aves, o de cualquier animales de la zona, ¿no? Porque tengamos en cuenta que en los bosques tenemos otro tipo de animales, otro tipo de vegetación. Entonces, empezamos a reconocer esos olores distintos que se necesitan en la ciudad, y por ahí empezamos a proteger nuestro medio ambiente y empezamos a cuidarlo de otra manera. Y empezamos a ver cosas que por ahí en otros momentos no sentíamos. Yo creo que tu trabajo con respecto a los bosques y las zonas forestales es muy bueno, es un tema que da para mucho más. Así que te dejo a vos la posta, Carla, y creo que hoy, con respecto a este tema, no lo sé muy bien cómo explicar, porque es más de sentimientos, porque está la belleza que hay en las zonas forestales, que a veces no se disfruta. No se toma en cuenta la naturaleza que tiene cada parte del mundo, tanto México como Colombia, como España, como Italia, como Argentina. Todos los países tienen lugares maravillosos que pueden ser explorados y desarrollados a nivel naturaleza, y armar un ecosistema maravilloso, pero no nos damos cuenta y nosotros mismos lo vamos destruyendo poco a poco. Te dejo a vos la posta, Carla. Muchas gracias, mi querida licenciada Miriam. Bueno, pues si no, ya a nuestros dos ponentes que estuvieron el día de hoy, máximos ponentes, si no hay otra cosa más que establecer antes de marcharnos, pues adelante. ¿Hay que hablar ahora o callar para siempre? Y sí, como dice la licenciada Miriam, es más de sentimientos, de sentir por la naturaleza, ¿no? Quien la ha disfrutado presencialmente, ¿no? La flora, la fauna, la biodiversidad, todo es muy bueno. Por cierto, hablando de bueno, los vamos a invitar a un foro internacional, ya lo estamos preparando, para el Día de la Madre Tierra, 21 y 22 de abril. ¿Para qué? Para concientizar, sensibilizar a toda la sociedad sobre eso.
de hecho son como 7 ODS, 8 ODS, que van a hablar de varias personas, pero más que hablar, vamos a entrar a un debate sobre esos temas y dar soluciones, por supuesto, siempre dar solución para llevarlos a cabo, ejecutarlos no a ustedes, o sea, ejecutar los proyectos que tengan a bien establecer y sobre todo, principalmente para concientizar y sensibilizar a toda la sociedad, empezando por los niños, yo creo, por las familias, por los niños y por toda la sociedad en general, que es nuestra responsabilidad. Entonces, para que estén atentos a este foro, de hecho, a lo mejor va a ser por vía Telegram, porque ya estamos viendo funciones del Telegram, ese foro internacional. Entonces, para cambiar un poquito de plataforma y los estamos esperando. Estamos esperando para tal día y tal efecto, 21 y 22 de abril. Muchas gracias. Que pasen una excelente tarde. Todos y todas ustedes. Y alguien que más quiera participar, adelante. Si no, ya nos vamos. Ya es temprano. Bueno, una sola preguntita puedo hacer, Carla, una chiquita. Sí, breve, por favor. Ok. Esto es muy interesante, ¿verdad? También las ponencias que han hecho este día. El señor Marco, ¿verdad? Fue el ponente hoy. Mire, señor Marco Mata, qué interesante este tema. Le voy a decir por qué. Sí, acá en Durango, hemos tenido... Ay, perdón, ahora sí me escucho, ¿verdad? Aquí en Durango hemos tenido una invasión bastante extraña. Por cierto, es lógico, ¿verdad? Que lo tienen bajo control los servicios municipales, ¿verdad? Es como una inmigración de pájaros así, como unos gorriones de pecho amarillo, pero en cantidades de esas de parvadas tremendas, cosa extraña que no se había visto. ¿A qué se debe la inmigración? Digo, porque los climas están cambiando, hay una emigración de pequeños cuervos, no, pequeños pájaros que han llegado acá a Durango, pero es algo que todavía yo no he escuchado en las noticias, o sea, no sabemos de dónde vino eso, pero es una parvada de miles y miles y miles de pájaros que están invadiendo los bulevares. ¿Qué es la razón de esa situación, señor Mata? Bueno, la situación es que ahora con esta pandemia, al nosotros estar encerrados, los aves o los animales que estaban dentro de esos hábitats, pues es muy normal que regresen. Por ejemplo, ahora a principios de este acontecimiento, me di cuenta que regresó, bueno, observé las parvadas de los loros, yo no había visto loros aquí en Victoria, y también regresaron las palomas. Y pues sí, o sea, es porque las actividades humanas, o nosotros porque sí, las actividades humanas, no dejaban que estas especies no llegaran, o las ahuyentaron, los ahuyentaron, perdón. Y ahora con esta pandemia, con esta cuarentena, pues regresaron esa especie de aves, porque yo cuando, lo repito, aquí en Victoria, yo no había visto ni un ave, o sea, estaba completamente solo el cielo. Y ahora con la pandemia, pues regresaron las palomas, regresaron los cuervos, regresaron, bueno, ahora veo parvadas de cotorros, que a mí también me sorprendió. Y pues yo, eso es lo que sí deduzco, lo que es la teoría que puedo establecer, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, porque era una pequeña duda, ¿verdad? Cada tema siempre hay un punto, ¿verdad? Muy neurálgico allí, ¿verdad? Un punto especial de una duda que queda de cada, ¿verdad?
Qué bueno que explique esto, fíjese, porque las inmigraciones, yo creo que esto está, qué bueno que nos dio esta explicación, porque ustedes son los expertos, ¿verdad? Uno se tiene que documentar con los expertos en cada tema, y ustedes pues son los expertos en esto, que nos explicaran, justamente a nivel nacional están ocurriendo estas inmigraciones, qué interesante, señor Mata, gracias por esa explicación, muchas gracias. Sí, no, muchas gracias, y pues si cualquier cosa, cualquier sugerencia, duda, pues ahí dejé mi correo electrónico. Y pues Sí, claro. pues sí, a nivel mundial también han sucedido muchos regresos de animales, pues donde el hombre no le permitía estar, y ahora pues ya regresan estos animales a sus hábitats. Digo, yo a veces pienso que esta enfermedad del coronavirus pues es un cierto respiro para el planeta, digo. Así es, señor Mata. No, muchas gracias por la explicación. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos por la presente interacción que han estado llevando a cabo para todos y cada uno de nosotros. Sobre todo y principalmente vamos a Andrés Quintero y ya partimos con dolor. Adelante, Carlos. Bueno, muy buenas noches para todos. Reciban un saludo desde Colombia. Mi pregunta es, ¿cómo podemos ayudar los territorios donde con esta globalización y necesidad de petróleo, cada día las multinacionales de una u otra forma consiguen las licencias ambientales y extraen el petróleo, dañando y dejando cantidades de destrozos y perjuicios a las comunidades donde tienen sus asentamientos y territorio donde viven? ¿Cómo desde esta organización o diferentes organizaciones nos pueden ayudar a que no se lleve una explotación petrolera y minera? Muchísimas gracias. Bueno, primero que nada, un saludo a Colombia. Tengo amigos que son colombianos. Digo, lo que se puede hacer es checar las leyes ambientales colombianas. A lo mejor la legislación, y de esa legislación hacer un escrito al Congreso, pues sí, al Congreso ya sea local, al Congreso de Colombia, pidiéndole una petición al gobierno que no se haga una explotación con ese tipo de hidrocarburos, porque esos hidrocarburos pues sí causan mucho daño tanto al ecosistema, bueno, los ecosistemas acuáticos y a los ecosistemas tanto acuáticos como terrestres. Y pues sí, eso, no sé si resolví, si si resolví la duda o Profe, buenas noches. Lo que sucede es que en nuestra legislación colombiana se hace un tema de licencias ambientales donde cada corporación autónoma, que son las que expiden estas licencias, las multinacionales compran hoy en día en un mundo globalizado, necesitado de petróleo, de esta materia prima, de uno a otro obtiene cantidades de millones de dólares y explotan de una u otra forma arbitraria este recurso no renovable, perjudicial, como usted lo dice, a nuestras fuentes hídricas y fauna y flora. Muchísimas gracias, saludos de Colombia para todos. Sí, pues... Muchísimas gracias, pues sí. José Andrés Quintero. Adelante, licenciado Marco. Adelante, licenciado Marco. No. Es que estaba pensando. Es que México y Colombia pues viven la misma situación. Ahorita, ¿qué pasa con la ley que quiere aplicar el presidente López Obrador?
Digo, esa ley lo que quiere es inyectarles a las refinerías petroleras. Digo, considero yo que está mal planeada, es una mal lo que se va a hacer, porque si yo desconozco la cantidad de gases de efecto invernadero que se vaya a emitir, y aparte, el petróleo, en cuanto a las exploraciones, en cuanto al manejo, pues sí impactan mucho a lo que es los ecosistemas acuáticos y a los ecosistemas terrestres. Y pues sí, ahorita estaba como que analizando la situación entre Colombia y México, pero pues sí, como le comentaba a Carlos, pues una solución más o lo que se puede hacer es hacer una petición al gobierno colombiano, ¿verdad? Que no haya, que no se, que busque otras alternativas al no uso a los hidrocarburos. Por eso me puso así como que en duda, así como, no duda, sino pensativo. Bien, bueno, ya interactuada y contestada las pregunta, por Carlos Andrés Quintero y entre el licenciado Marco Mata, pues bueno, no obstante de comentarle al licenciado Marco Mata, muchas felicidades por tu excelente ponencia y previo también al anterior ponente también, nuevamente le reitero mis felicitaciones. A todos nos ha gustado hasta el momento, yo creo, si no me va a dejar mentir, este seminario con grandes aportaciones y grandes conocimientos que vamos a poner a la práctica. Vamos a ir poniendo a la práctica porque primordialmente es eso, un seminario, un diplomado es para ponerlo a la práctica. Luego entonces, y partiendo de esa tesitura, los combinamos al gran término la próxima semana, a partir del día 13, 14 y 15, las últimas sesiones para llevar a cabo este gran seminario internacional de Objetivo de Desarrollo Sostenible. Entre las cuales vamos a tener grandes ponentes la próxima semana, entre ellos su servidora. No se crean, si no me halago yo, ¿quién, verdad? Entonces, vamos a invitar para formar parte también del proyecto que tenemos ya armado. Y pues bueno, de eso me voy a encargar yo de platicarles, de hablarles y de manifestarles y de llevarlo a cabo el día 15 de abril. El 13 tenemos 2 ponentes, uno sí me canceló definitivamente para el 13 de abril, pero tenemos 2 ponentes, no hay ningún problema. Por ponentes es lo de menos, eso no hay ningún problema. Entonces, los esperamos ese día, 13 de abril, por favor, a las 5 de la tarde. Por esta semana descansamos, nos vemos la próxima semana y los quiero mucho. Por supuesto que les dejé el link de YouTube para que vean las grabaciones. Tenemos todas las grabaciones menos las del 31 de marzo, lo están editando por el troleo que hubo. Entonces, ya tenemos las grabaciones en YouTube, suscribirse y ya, acuérdense, la campanita, activarla para sus notificaciones, que vamos a subir grandes cosas. Muchísimas gracias a todos por su participación, una excelente tarde y mucho gusto en verlos. Gracias, equipo hermoso, licenciada Miriam, licenciada Rocío García Navarrete, gracias por apoyo de ellos. Muchas gracias, un aplauso para ambos ponentes. Se lo merecen eso y más. Les hacemos llegar su reconocimiento por todos los medios. Eso. Linda tarde, Carla. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Tengan linda tarde. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gusto saludarlos. Gusto saludarlos. Linda tarde para todos. Gracias.